Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan, contamos con la presencia del doctor Ariel Pisano Rondó. Bueno, buenos días, estimados oyentes, porque parecería que Radio Escuchas da la sensación de los años 40, ¿no? En realidad lo que me parece que esto es una conversación entre amigos, ¿no? Una conversación con la gente que puede escucharlo a uno y con el que uno puede intercambiar opiniones. En el momento actual, parecería que intercambiar opiniones está falto de la moda. Ahora uno aparentemente se quiere imponer en general, y a veces se impone con la fuerza. En este caso yo voy a comentar algo que me parece que uno debe omitir una opinión. El gobierno frente amplista en ese sentido es, a pesar de que con eso puede perder votos, porque dentro de un tiempo si seguimos así, con esa, digamos, con esa dureza que no fue propio del frente con respecto a los problemas de violencia, y siempre se fue más bien a las causas, a lo que generó la violencia. Y lo que me interesa sí es conversar sobre la violencia interpersonal. La violencia no solo de robarte algo que te pertenece, es decir, un delito a la propiedad, sino la violencia con que se ejercen ese tipo de problemas, ese tipo de acción, y la violencia con lo que nosotros estamos relacionándonos entre nosotros. El ejemplo, digamos, que sobresalió en estos días fue lo de la maestra agredida. Es decir, aunque lo hubiera tomado de un brazo al niño, como en algún momento quisieron decirlo, esto es como las violaciones, ¿vio? Siempre la culpa la tiene al que violaron, o porque movió la cola, o porque la mujer se fue linda, o porque cualquier cosa. Entonces, generalmente se termina haciendo culpable a la víctima. Y en este caso también se habló como que la maestra salía con una sonrisa. Eso fue interpretado como la madre como una especie de insulto, solamente porque el chico tenía problemas de conducta, había sido observado, y lo que debe ser un agradecimiento por parte de la familia y por parte en especial en este caso de la madre, resulta que lo que se le ocurre es patearla, dice que no la pateó, no, bueno, me río de la diferencia porque le arrancaron dientes, porque le golpeó, porque esa es nuestra forma de vincularse. Y después los medios le toman declaraciones a la madre, no habla de que, caramba, he reflexionado, qué ejemplo le estoy dando a mi hijo. Esa madre muy probablemente yo no voy a estar vivo para verlo, pero cuando ese chico sea mayor, no sé si no la caga palos a ella. Y perdonen la expresión, pero lo que pasa es que eso vive evidentemente en un contexto de violencia. Uno recuerda que en la familia, digamos, hemos siempre dicho que primero está la palabra del docente, ver qué pasó, y conversar después para tratar de solucionar los problemas. Esa violencia se va a repetir. Y entonces, ¿qué pasa? Porque acá hay algo que sucede que todo es vinculante. La crisis económica del 2002. Vemos ahora muy pancho
al presidente Jorge Valle, cosa que realmente me parece que nos hace un bien bárbaro al frente que él aparezca, que la figura de él aparezca, porque acuérdense de esa persona, fue, digamos, prácticamente la cabeza visible de toda una organización en la que, digamos, desde mucho tiempo atrás, lo monetario, lo financiero en este país era lo principal. Entonces, digamos que eso ya viene de lejos. En aquel momento, ¿qué sucedió? Sucedió que miles y miles de familias perdieron sus empleos, que se perdió la capacidad de compra que ahora está aumentada. No solo la capacidad de compra sirve a aumentar la capacidad de compra, porque todo depende de cómo se administre después de eso, porque cualquier cosa no es comprar cualquier cosa. Entonces, desde ahí vienen problemas de que la gente se cayó del sistema. Cuando nosotros hablamos de caer del sistema, es que los valores, esos famosos valores de los que todo el mundo habla, es decir, respeto por el vecino, respeto por la familia, no agredir en principio antes de preguntar, armarse con armas de fuego, cuando todos sabemos que las armas las carga el diablo, porque han muerto más seres inocentes y familiares de gente que es portadora de un arma de fuego que realmente los propios delincuentes. Además, cuando uno mata, ya le ejerció la pena de muerte. Entonces, no hay posibilidades para nadie. Puede ser que la gente reincida muchísimo, pero en las condiciones en que la gente vive en las cárceles también no es para recuperar a nadie. Y eso que el Frente ha hecho esfuerzos ingentes en ese tipo, esfuerzos importantes, toda la población, no el Frente, pero en la cabeza de estas cosas está el Frente determinando para dónde van los presupuestos. Entonces, no por tenerlos a los presos como animales, como maltratados, la mayoría para superar eso se droga, o mucha cantidad de gente se drogaba, bueno, en el sentido que se está tratando de hablar de la persona que delinquió. Ahora, eso significa perdonar, no reprimir, significa, darle, por ejemplo, 20 años de pena por cualquier cosa, sobre todo por algún ataque a la propiedad privada, que es sagrada en estos regímenes capitalistas. Entonces, no es así, no va a solucionar nada. Uruguay tiene una cantidad de presos que prácticamente va a la cabeza en muchos países, y en especial de América Latina. Entonces, eso no ha solucionado, como no ha solucionado el crimen en Estados Unidos, el hecho de tener una enorme cantidad de cárceles y cárceles que están en manos privadas. Es un negocio también. Entonces, ¿eso fue solo por la crisis? No fue por la crisis, porque las cosas venían de antes. Acá una dictadura feroz, sangrienta, en el que tuvimos más presos políticos de todo el mundo en relación a su población, porque habían pasado por las cárceles 5.000, a todos nos hicieron el mismo tratamiento, capuchón, plantón, simulacros de fusilamiento, y de ahí, eso es lo poquito, lo primero, el tratamiento de base. El resto era más todavía que eso. Entonces, y no importaba si era inocente, si estaba por averiguaciones o por lo que fuere, todo era igual. Entonces, esas cosas, esos mecanismos se perdonaron. Entonces tenemos a un Vladimir Roslik, que en el 84, ya lo había dicho, pero hay que insistir, que en el 84 fue asesinado de la manera más salvaje y más brutal, que incluso un médico militar, amigo de la familia, que fue llamado para controlar lo que era la autopsia, resultó que dijo que había sido matado a golpes. Es decir, a golpes. ¿Saben qué golpes tiene que recibir una persona que rompe el hígado, que rompe el vaso? Es prácticamente... Y bueno, ¿cuánto estuvieron presos los asesinos? Confeso que los asesinos que realmente se le encontró, que la justicia encontró. Nada. Están viviendo tranquilamente y en el medio donde también se mueve la viuda de Roslik.
Entonces, ¿cómo va a estar? El Roslik fue en el 84, cuando se estaban, digamos, prefigurando el final de la dictadura. Y así todo, entonces, es decir, es una sociedad que ha permitido cualquier cosa. Yo recuerdo siempre la anécdota cuando una vez Luna, ¿se acuerdan? El periodista Luna, bueno, los de mi edad se van a acordar, hay otros que no, porque son muy jóvenes y yo soy muy viejo, en el que como que hablaba de que, ¿se acuerdan de Elian González, el muchacho que estaba prácticamente tomado por la fuerza, por familiares de la madre, de ese chico que había muerto cruzando hacia Miami? Se habían apoderado del chico y el padre quería recuperarlo, era su hijo. Entonces, Luna habló del disparate que había sido porque habían entrado en la casa donde estaba y habían visto los enmascarados y con metralletas y lo habían retirado de esa familia apropiadora. Es decir, la única forma que tenían el gobierno norteamericano en sacarlo al niño y restituírselo a su padre. Bueno, entonces Luna criticaba de que pobre ese chico había visto eso en 3 minutos. Bueno, acá toda la familia de izquierda y muchos de derecha que ni se daban cuenta de lo que pasaba, le sucedió eso. Y no por 3 días, era por siempre, era permanente. Mis hijos vivieron eso. Las visitas de niños en el penal de Libertad, los chicos, que eran mis hijos, 5 años, la más chica, digo, de 4 para 5, de 6 para 7 y de 7 para 8, mis 3 hijos eran revisados como si fueran a llevar los planos, menos mal que no salieron tipos productivos para la sociedad y no les ha quedado odio, como no me ha quedado odio a mí, pero hay que decirlo. Así eran las visitas de niños y eran 45 minutos al mes. 45 minutos al mes. Esa agresión la sufrimos todos, desde el que había cometido delitos de sangre al que había fundado el Frente. Era toda la gente de izquierda y algún blanco que quedaba entreverado ahí, e incluso algún colorado que quedaba ahí por algo. Y eso sucedió del 73 al 75, por 13 años. Y antes ni se acuerdan lo que fue el Pachecato. ¿Cuántos estudiantes murieron? Esta sociedad nos ha dado ejemplos de tolerancia. Por supuesto que la gente que tomó las armas tampoco dio prueba de tolerancia, pero hay que ver el contexto de aquella época. Y realmente cuando dicen, que hay gente que quedó libre, que mató, no, perdónenme, la mayoría que tuvieron responsabilidad. Puede que alguno se haya, ido al exilio, que tampoco digamos, no es mocopago, ¿no? El exilio para la gente. Entonces es irse del país, desvincularse incluso de familias e hijos para poder salvar la vida y después tratar de resolver una vida nueva. Y el ejemplo está en que la gente que estuvo ahí, mal o bien, que fue parte del Frente ahora. Y lo hace además con una autocrítica de que fue demasiado apurado. Es decir, la crítica que cualquiera de nosotros de a pie podíamos hacerle a cualquier militante del MLN en aquella época. Es decir, yo estaba por MLN, pero como en aquel momento ser Tupamaro era, digamos, a nivel de izquierda, era como una especie de prestigio, cosa que ahora estamos se está bastante desprestigiado porque se ha hecho cada cosa. Es decir, cuando uno escucha al ministro de Defensa, lamentablemente, uno le dan ganas de cortarse las venas, pero diga que no soy suicida, pero la verdad es que me sorprende, ¿verdad? Hay cosas que de gente que estuvo presa 13 años en las condiciones que estuvieron, nadie dice que tengan que tener odio, de ninguna manera, pues yo no, en absoluto me trato, la tropa mejor que nadie sabe cómo nos tratamos, y la tropa porque es tan castigada como los presos políticos. La forma en que vivía la tropa,
en la que vivían los oficiales, no los oficiales, los que de los oficiales estaban para abajo, eran maltratados. ¿Cuántas veces yo tuve que hacerme cargo de la sanidad del cuartel, aquí estando acá en el cuartel, para atender a la gente, a los soldados? Es decir, a mí me servía porque me mantenía, porque mostraba una imagen diferente también de lo que era el movimiento. Entonces, la verdad es que lo que nosotros hemos perdido es eso. Nosotros con nuestros peores adversarios, vamos a no decir enemigos, no, teníamos una vinculación civilizada dentro de los cuarteles. Y sin embargo, afuera esto se fue deteriorando de una manera que nosotros, por eso el Frente lo etiqueta como, digamos, como, no sé si me ayudas, pero cómo es el hecho de interrelacionarse, no le ha puesto lo que se llama convivencia, como que tendríamos que seguir reglas de convivencia cuando se ha tratado de resolver por leyes o decretos, ¿verdad? Entonces, tratando de manejarnos de esa manera, yo no concibo, y que esa mujer haya sido la madre del niño que la partió toda a la maestra, haya sido entrevistada y la mujer no dijo una sola palabra de arrepentimiento. Dijo, yo voy a... Procesada sin prisión. Tiene que ir cada fin de semana a presentarse. Entonces, a cometer el mismo, y se ve que lo puede llegar a cometer. Ahora, lo único que yo pretendo, en este caso, hablo de la convivencia, pero pretendo que ella tome de la misma medicina con ese niño que no controla a ella, que están tratando de controlarlo en la escuela y darle enseñanza. Entonces, lo que nosotros tenemos es un problema de convivencia que viene desde la dictadura y de antes de la dictadura en adelante. ¿Por problemas económicos? No. Por problemas económicos, por problemas sociales, por caída de la gente. Esta mujer no era una mujer que la viera en la pobreza ni nada. Ni una persona proveniente de un estrato de... Así que creemos que eso lo que falta. Y el tránsito. Nosotros murieron más de 500 personas el año pasado. Ariel, ¿y si en vez de ser una señora, como fue, hubiera sido un adolescente de 17 años? Y ya, de 17 años, cárcel de por vida. Dentro de un tiempo, si seguimos así, en esta forma y ya redondeo, si seguimos en esta forma así, vamos a estar discutiendo lo que ya resolvió en el principio del siglo pasado, lo resolvió Valle. No tendríamos, la verdad que no tendríamos, pero estaríamos discutiendo lo de la pena de muerte. Porque además hay gente que en el mismo frente, mentes de izquierda, están, sí, palo, represión. ¿Y ustedes se creen que van a resolver eso? No lo resolvieron. Nosotros seguimos siendo tanto de izquierda, éramos 5.000 y pico, yo creo que estamos tantos presos, y seguimos siendo de izquierda la mayoría, salvo alguno que se cayó del ómnibus. Así que, no, realmente no. Bueno, nos vemos, creo que me pasé un poco, pero bueno, son tantos los temas que uno quiere hablar y después realmente no puede resolver. Pero cualquier cosa, nosotros estamos a la orden en nuestro celular 099-159-807 para intercambiar algo que yo diga acá, para saber si las opiniones que yo doy importan. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.